A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo. Bendito el Señor del cielo y de la tierra, bendito el Señor Jesucristo, bendito el Espíritu Santo de Dios en esta mañana gloriosa, llena de la presencia tuya, oh Padre. Señor, aquí estamos una vez más madrugando con tu amado y precioso, sublime Espíritu Santo de Dios. Tu Espíritu Santo, que es tu corazón, Padre, que es tu energía, tu aliento de vida, el maravilloso Espíritu Santo. Padre, aquí estamos, Dios, delante de ti. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor. Solamente nuestro corazón alberga agradecimientos. Gracias aún por las pruebas. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana porque nos levantamos, Padre. Estamos escuchando palabra de vida eterna. Te podemos alabar y bendecir y glorificar. Hermano en Cristo, buenos días a usted que se levanta también a adorar y a bendecir a su Creador, su Formador, su Padre Celestial, el gran yo soy, el amo del cielo y de la tierra, el Señor de las grandes lumbreras, nuestro Formador, nuestro Proveedor. Qué lindo adorar al que es, al que era y el que ha de venir. Qué lindo adorar al que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Qué lindo adorar al gran yo soy, a Jehová de los ejércitos. Oh Padre bueno, gracias Señor, Dios todopoderoso de amor, grande en misericordia, grande en bondad, Padre de todas las luces, en el cual no hay variación alguna ni sombra de mudanzas. Padre, gracias te damos. Gracias te damos aún por lo bueno y por lo malo, porque tu palabra nos enseña, dar gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos regalado salvación y vida eterna a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos regalado salvación en esa cruz del Calvario y por habernos dejado al sublime Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, gracias, y te damos gracias por las almas perdidas, por las almas que sufren, por los que están enfermos y aún no pueden decirte gracias. Padre, gracias, Señor, porque tú nos llenas y nos dotas de todo lo que da la vida. Padre, gracias porque todas las cosas fueron por ti creadas para nosotros. Gracias, Señor, porque nos permitirás ver tus grandezas celestiales. Padre, gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Padre, gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu tú nos santificarás, nos perfeccionarás, nos llevarás a vida eterna. Padre, gracias por habernos elegido, por habernos predestinado. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús, gracias porque tú nos haces reyes y sacerdotes para con nuestro Padre Celestial. Gracias porque reinaremos contigo 1000 años aquí en la tierra, contigo, Señor Jesucristo, después del gran arrebatamiento de tu iglesia, como está escrito en Apocalipsis capítulo 20. Gracias por esa luna de miel que tendremos contigo 1000 años. Nos gozaremos en tu presencia y nos convertirás en sacerdotes para la gloria, honra de Dios. Padre, gracias, Señor. Levanta al perdido, Padre, y te damos gracias porque tú restaurarás a esa prostituta, Padre, a ese drogadicto, a ese borracho. Tú lo levantarás y tendrás la misericordia como la tuviste para con nosotros, Padre, porque si revisamos nuestras vidas, ¿dónde estábamos hace 20, 30 años, Señor? Pero tu misericordia, ese atributo tuyo grande, Padre Celestial, porque tu característica es misericordia y bondad, Padre bueno. Gracias por habernos apartado y habernos sacado del oso, oh Padre Celestial, cenagoso, Padre. Gracias por habernos trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Levanta al caído, Padre. Levanta al enfermo. Levanta al que tiene mente suicida. Levanta al que no tiene esperanza. Padre, que se llenen de mucha esperanza por tu eterno reino de los cielos. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el amor de tu
Santo Espíritu. Gracias, Señor. Te adoramos con un corazón muy agradecido. Gracias, Señor, porque tenemos vida, tenemos un pan, tenemos un techo, Padre, pero sobre todo gracias porque tenemos amor y esperanza por tu eterno reino. Entrar a tu eterno reino, ese lugar donde brillas tú, ese lugar lleno de la gloria de Dios, un lugar tan hermoso y resplandeciente como el cristal, como enseña tu palabra en Apocalipsis capítulo 21. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti como nuestro Padre. Gracias por habernos amado, Padre. Gracias por haber entregado a tu Hijo amado para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Abba, Padre. Gracias, Abba, Padre. Abba, Padre, mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma canta al Dios vivo. Gracias, Padre. Nos liberamos en esta mañana, nos liberamos de toda tristeza, de toda angustia, de cualquier residuo de amargura. Oh, Padre, nos liberamos, Señor, de soledades, quizás de ataques del enemigo. Nos liberamos por el poder de tu palabra. Nos declaramos benditos, benditos por el poder de tu palabra, y te pedimos que liberte a las almas por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Nos liberamos diciéndote gracias, Padre. Hay poder en la sangre del Cordero inmolado, hay poder en la sangre de Cristo. El fuego del Espíritu Santo nos abraza, el fuego del Espíritu Santo nos consuela, el fuego del Espíritu Santo nos levanta y nos da vida, fe, amor y esperanza por el eterno reino de los cielos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow, qué lindo iniciar el día dándole gracias a Dios. Cuando usted le da gracias a Dios, óigalo bien, usted libera su alma y usted se libera de cualquier opresión del enemigo, algo que lo perturbe a usted. Cuando usted da gracias en el nombre de Cristo Jesús y menciona ese nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, toda tiniebla se desvanece, porque los demonios odian cuando el cristiano invoca el nombre de Jesucristo, y más cuando invoca la sangre del Señor Jesucristo. Huyen, hermano, llénese de amor y esperanza por el eterno reino de los cielos. Cristo está que viene, hermano. El arrebatamiento de la iglesia está que viene. Hoy vamos a hablar un poco más del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es el fin del mundo, es un momento, es un acontecimiento que la Biblia, la Apocalipsis habla, y es la venida de Cristo sobre la nube que viene por su iglesia. Y la iglesia de Cristo no es la católica, no es la evangélica, no es la cristiana ni la pentecostés. La iglesia de Cristo, ¿quiénes somos? Usted y yo. Y Cristo está que viene por su iglesia. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 1. Vamos hoy a leer palabra y a llenarnos de vida eterna. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Cristo Jesús. La revelación de Cristo Jesús. Y dice: la revelación de Cristo que Dios le dio, o sea, Dios se la dio al Señor Jesucristo, y Jesucristo se la dio al apóstol Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol Juan, el último apóstol, el que se santificó hasta lo sumo, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Tú y yo somos unos bienaventurados, hermano, en Cristo. Y los que oyen las palabras de las profecías y guardan estas cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermano, y nos dice la palabra. Y las cosas que deben suceder pronto. Son muchas las cosas que van a suceder, las profecías que está escrita en el libro de Apocalipsis. Léalas, hermano, como es el retorno del Señor Jesucristo, el banquete de las bodas del Cordero, la gran tribulación y el juicio ante el trono blanco. Pero hoy vamos a profundizar un poco más, porque hace poco hablamos de la venida del Señor Jesucristo, y vamos a hablar un poco más porque tenemos que estar preparando
y usted debe estar pendiente de la venida del Señor, del rapto de la iglesia. No es el fin del mundo, es un acontecimiento, como dice Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía, por las cosas que han de suceder pronto. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Pues la venida del Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, hermano David, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mira cómo será la venida del Señor Jesucristo. Recordemos una vez más que es gloriosa, porque el Señor mismo, hay un título acá en 1 Tesalonicenses 4 versículo 13 que dice la venida del Señor, que es el rapto de la iglesia. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea que el Señor va a venir con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Descenderá de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, óigalo bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros que podemos estar en vida, usted o yo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos ya en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Este es el gran acontecimiento de las cosas que va a suceder. Y nos dice la palabra, y los muertos en Cristo. Hermano, cuando el Señor venga, vas a estar, mientras yo predico, tú vas a leer otra vez la palabra para que tengas presente. Leímos lo que nos dice el Señor Jesucristo: bienaventurado el que lee y guarda las profecías escritas en esta palabra, en el Apocalipsis. Entonces dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Hermano, cuando el Señor regrese otra vez, sabe, el Señor viene por dos ocasiones. Primera, aquí dice en el aire, es decir, Él viene en las nubes. Cuando Él venga en las nubes, dice la palabra. Y la segunda es con el reino milenial, que ya el Señor pisa tierra y empezamos el reino milenial con el Señor Jesucristo. Apocalipsis 20, léelo en tu casa para que sepas dónde estás parado espiritualmente. Entonces, cuando el Señor regrese otra vez en el aire, cada hijo de Dios, mira lo que nos dice la palabra de Dios, cada hijo de Dios cambiará su cuerpo a un cuerpo espiritual, es decir, y será levantado, nos está diciendo la palabra. Y dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, yo te explico algo. Hay algunos que ya han sido salvos casi que desde el tiempo de la creación, ¿cierto? Pero ya han muerto. Pero la palabra de Dios dice que ellos no mueren, sino que duermen en el Señor. Entonces, aquellos que ya han muerto, ¿cierto? Pero sus cuerpos han sido enterrados, su cuerpo ya están descompuestos, no hay nada físico. Entonces su cuerpo está enterrado, pero sus espíritus, su espíritu está en lugar de reposo en el seno de Abraham. Su espíritu está allí. Entonces cuando el Señor venga, esos espíritus se van a unir al cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo renovado. Y cuando su espíritu se junte con el cuerpo espiritual, dice la palabra, ellos se levantan primero con el Señor. Y luego dice la palabra, los que hayamos quedado, es decir, nosotros, entonces seremos arrebatados juntamente y recibiremos al Señor en el aire. Si el rapto de la iglesia nos toca a nosotros, que según la señal está encima, entonces nuestro cuerpo, este cuerpo físico, cambia automáticamente en un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual que resplandecerá, que de acuerdo a esta palabra será renovado, limpio, puro y perfecto. Es un cuerpo que será transformado, oígalo bien,
por el poder de la palabra de Dios y por el poder y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo es un cuerpo espiritual? ¿Cierto? Usted se ha preguntado, ¿cómo será un cuerpo espiritual? Hermano, es casi lo mismo que un cuerpo físico, pero en una dimensión de gloria diferente. Es un cuerpo que está compuesto, como dice la palabra, porque somos tripartitos, estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Igualmente el cuerpo espiritual va a tener cuerpo físico, alma y espíritu, pero ese cuerpo físico, vuelvo y te reitero, es un cuerpo transformado por el poder de Dios. Para que tengamos una idea cómo es un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, es como el cuerpo del Señor Jesucristo después de resucitado. Después de resucitado, cuando el Señor Jesucristo resucitó, era Él, pero ese cuerpo traspasaba las ventanas, traspasaba las paredes, y esto lo podemos ver aquí en el libro de Juan. Mira que hay una escena muy interesante para que tengamos una idea de cómo es el cuerpo espiritual. Mira en San Juan capítulo 20 versículo 26. Mira esta escena y vamos a tener una idea mejor de cómo es un cuerpo resucitado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Óigalo bien. Llegó el Señor Jesucristo, ellos estaban encerrados. Llegó el Señor Jesucristo estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Imagínense. Y entonces, como Tomás era tan incrédulo, luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Es decir, ya estaba en un cuerpo espiritual, en un cuerpo resucitado, pero colocó las manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces el apóstol Tomás, que era el incrédulo, pues mínimo le tocó las manos a Cristo, le tocó y el Señor Jesucristo tenía un cuerpo. Hay otras escenas donde el Señor Jesucristo los encontró como en la playa y les pidió comida, pero está en un cuerpo espiritual y Él no permitía que nadie lo tocara porque Él no había subido a la gloria de su Padre. Entonces miremos que Jesucristo entró y les habló: paz a vosotros. Entró en un cuerpo espiritual. Ese cuerpo traspasó las puertas, traspasa los muros. Así es el cuerpo espiritual. Cuando el Señor Jesucristo venga en el aire, seremos arrebatados juntamente con ellos, y entonces por el poder de la palabra de Dios, por el poder del fuego del Espíritu Santo, somos transformados en un cuerpo celestial. Qué hermoso esta palabra, hermano en Cristo. Esto no es una fábula, no, ni es una historia de amor, ni un cuento de hadas. Óigalo bien, es la palabra del Dios viviente y que se cumple. Pues claro que se va a cumplir. No es que es la palabra del Dios todopoderoso, y es esta palabra ciertamente verdadera y se cumple tal como está escrito. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: bienaventurado el que lee. Usted es un bienaventurado que está leyendo esta palabra, porque se va a preparar, va a ser cada día mejor. Somos unos bienaventurados. Bienaventurado significa que somos dichosos, que somos elegidos, que somos bendecidos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, y dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3:8: hermanos, no ignoréis que para con el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Por lo tanto, prepárese, hermano, como la bella novia del Señor, radiante, resplandeciente. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Sabe sus ropas qué significa? Nuestras miserias, nuestras iniquidades, nuestros pecados, es decir, esa basura
que tenemos aquí en el corazón. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la gran ciudad, es decir, la ciudad del gran Rey. Hermano en Cristo, dice la palabra, el Señor Jesús le declara al apóstol Juan las cosas que han de suceder, y lo primero que ha de suceder es el rapto de la iglesia, que reitero, vendrá Cristo por su iglesia, pero no es el fin del mundo. Prepárate, usted tiene que ser un creyente sabio, tiene que ser un creyente inteligente y empezar a quitar, a bajar las cosas del mundo, a sacar la basura que tenemos en nuestro corazón, a bajarle volumen al mundo para escuchar la voz de Dios, para escuchar las profecías de esta palabra. Padre, gracias Señor por tu palabra. Hoy hemos hablado, Señor, del rapto de la iglesia, oh gran yo soy, porque tu palabra dice que tú vendrás con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y descenderemos con el Señor Jesucristo y reinaremos con Él. Padre, gracias Señor por el que está escuchando esta palabra. Ruego, Dios, que el que está escuchando esta palabra multiplique esta palabra con su mejor amigo, con su familiar o con aquel que la necesita. Padre, gracias Señor, llévanos en el rapto de la iglesia. Señor Jesucristo, te rogamos, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás, danos la vida eterna y la compañía de tu Santo Espíritu. Padre, gracias Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Terminamos el devocional diciéndole a Dios gracias, y nos quedamos con la bendición, con la protección divina, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hebrón TV, la señal que te bendice.